nombre es Santiago García, soy maratonista. Soy muchas otras cosas. He trabajado en periodismo, soy escritor también, pero cuando tengo que poner qué soy en redes sociales o cuando tengo que anunciarme, me gusta decir que soy maratonista. ¿Cómo pasó que maratonista fuera lo más importante en mi vida? ¿Cómo fue que el running se convirtió en la parte central de mi vida? Es algo que quiero contar y quiero compartir con todos ustedes. Correr es un fenómeno global. Millones de personas corren en todo el mundo. Lejos de ser un proceso que se está apagando, cada vez más personas corren. En todos los continentes, de todas las formas diferentes, todas las edades. Correr es un fenómeno que no ha cesado de crecer. Hoy por hoy, las carreras más importantes del mundo cubren los cupos en segundos. Eso también pasa en Argentina, como en Europa, como en Estados Unidos, como en Oceanía, como en Asia. Las carreras cubren sus cupos porque cada vez más gente no solo quiere correr, sino que también quiere competir. Yo no corría toda la vida. Por supuesto, como todo adolescente, hacía deportes en el colegio, practiqué de forma sistemática algún que otro deporte y correr era el complemento de los deportes. Nosotros cuando éramos adolescentes pensábamos que el running no era ni siquiera running, era el footing, era un complemento. Trotar antes del entrenamiento de fútbol, de rugby, de vóley, de handball, del deporte que practicáramos. El famoso test de Cooper, que todos los que han corrido en el secundario lo han sufrido o disfrutado, dependiendo de cada uno. Siempre se sabe, ¿no?, que hay mucha gente que no quería hacer el test de Cooper y ahora hace el test de Cooper prácticamente todos los meses. Porque corre, e incluso mucho más de lo que ese test implicaba. Pero vayamos al momento en que empecé a correr. Correr para mí era algo no organizado. Si algún día estaba de mal humor, si algún verano estaba enojado con algo o con alguien, salía a correr. No corría por kilómetros, porque en aquella época medir los kilómetros no existía. Corría por tiempo, o corría hasta donde podía y cuando me cansaba volvía. Esto sin ningún tipo de organización. Podía correr 3 veces en una semana y después estar 2 meses sin correr. Pero el fenómeno del running empezó a crecer y allá por el año 2008 empecé a ver que había carreras por todos lados. Cada vez más carreras. Entonces, yo había empezado a trotar, había empezado a hacer gimnasia porque quería un bienestar físico. Como todas las personas de más de 30 años, en algún momento pensé, bueno, tengo que cuidar el cuerpo, tengo que hacer deportes. Y empecé a correr y a hacer gimnasia. Y ahí veía a los corredores, me cruzaba a los corredores. Cuando me acerqué al barrio de Palermo, cuando me acerqué a los bosques de Palermo, empecé a encontrar que yo trotaba y pasaba gente corriendo. Gente de mi edad, gente más grande, gente de todo tipo pasaba corriendo. Algunos los perseguía. Años más tarde me di cuenta que algunas de esas personas que yo perseguía por 100 o 200 metros después terminaron siendo mis amigos, mis compañeros de running team. En ese momento no los conocía y en ese momento ellos no sabían algo muy importante, que con el simple hecho de estar entrenando me estaban inspirando a mí. Nota al pie. Cada vez que salís a entrenar, estás inspirando a alguien. Cada vez que compartís en redes sociales tu entrenamiento, estás inspirando a alguien. Alguien puede decir, hoy voy a salir porque lo vi salir a tal o a cual. Hoy voy a empezar a correr. Veo que la gente que corre es feliz. ¿Por qué no voy a empezar a correr yo? Y ahí está una de las claves. Citando a la película Ratatouille o parafraseándola. Tal vez no todo el mundo puede correr, pero un corredor puede surgir de cualquier lado. Cualquiera de nosotros puede convertirse en corredor. Me pasó a mí, te puede pasar a vos, le puede pasar a cualquiera. Y no todos los niveles de amor por el running son iguales, pero sí las historias se parecen mucho. Cuando yo empecé a contar mi historia de cómo empecé a correr, descubrí que había un montón de gente que había vivido exactamente lo mismo. Y gente que todavía no lo había vivido, pero que a partir de mi historia decidió empezar a correr y el camino, una vez más, fue muy parecido. Venimos de diferentes lugares, empezamos a correr a diferentes edades, pero la realidad es que todos los corredores somos una gran comunidad. Tal vez los lazos parecen invisibles, pero estamos todos conectados con este proceso. El running es, para la mayoría de la gente, una segunda oportunidad en la vida. Hiciste tu vida, tu trabajo, tu familia, tu profesión, tus estudios, y el running llega después. Y cuando llega el running se termina transformando en una forma de vida. Hasta ese momento no tenías ni idea que había una forma de vida llamada running. Que vos ibas a empezar a correr y todo iba a cambiar. Que tu agenda iba a estar alrededor de los entrenamientos y de una cosa todavía más insólita, que son las carreras. Pero no nos adelantemos. Correr es primero salir a trotar. No sé, tengo miedo. Mucha gente te dice, yo no quiero salir a correr porque corro mal, porque corro lento. No tengo estado físico para salir a correr, pero por favor,
No tenés estado físico para salir a correr porque no empezaste a correr. Cuando empieces a correr, vas a empezar a tener ese estado físico. Por eso hay 2 palabras claves que me enseñó mi entrenador. Yo corrí bastante tiempo sin entrenador, aconsejo tener uno. Pero cuando empecé a tener un entrenador, él me dijo: progresión y constancia. Progresión y constancia. La progresión, ir paso a paso, poco a poco, no quemar etapas, no apurarse. Si hoy corriste 200 metros y fue suficiente, caminás el resto. Si hoy ya corriste 1 kilómetro, no tenés por qué correr 3. Progresión, poco a poco. Para cuando te des cuenta, vas a ser un runner. Y constancia. Si vos arrancás una semana y después estás 3 semanas sin correr, vas a empezar a perder todo eso que ya habías construido paso a paso. Por eso, progresión y constancia. No quemar etapas. Y ser constante. 1 vez por semana, 2 veces por semana. 2 veces por semana, 3 veces por semana. Y ser constante. No todos los días son iguales. No todo el camino es lineal. Cuando empezás a correr, los progresos se notan. Siempre y cuando respetes lo que acabo de decir. Si vos vas avanzando poco a poco y sos constante, vas a avanzar, vas a crecer. Después eso se va a mesetar. Pero ese no es tu problema ahora. Tu problema es empezar a correr. Muchas personas tienen dudas y aparte siempre hay algo que nos termina de enganchar. Yo tengo amigos que me dicen: no me gustó correr, empecé un par de veces, no me enganché. Y podés creer que volvieron 1 año más tarde, 2 años más tarde, y ese día sí conectaron. Tengo un amigo que salía a correr, no lo convencía, dejaba. Salía a correr, no lo convencía, dejaba. Y un día se sumó al running team y el día que él llegó al running team llovió. Y corrió bajo la lluvia su primer entrenamiento con el running team. Y ese día él vio una imagen que lo enamoró. Dijo: esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Se enamoró del running porque corrió un día de lluvia. Pensá que la mayoría de las personas decide no salir a correr en un día de lluvia. Y él se enganchó con el running justamente en un día de esos. Por eso hay que entender que nuestras historias se parecen mucho, pero que al mismo tiempo son diferentes. Porque cada uno trae su pasado, trae su presente, trae sus ambiciones, trae su genética, su cuerpo, su edad, su sexo. Y nunca se sabe cuál es ese empujoncito que te pone del lado de adentro. Tenés un apto médico. El apto médico significa que te hiciste un chequeo médico. Chequeo médico al día para saber que tenés las condiciones necesarias para correr de forma saludable y sin riesgo. Una vez hecho eso, vos salís al parque. Salí al parque. ¿Hacer qué? Salí al parque. Ponete un par de zapatillas. ¿Qué modelo? No te preocupes por el modelo de zapatillas del primer día. Salís a correr. No quiero correr todavía. Salí a caminar. Andá donde corren. Andá al lugar donde corren. Cuando estés en el lugar donde corren, míralos correr. Míralos trotar. Y lo primero que te vas a dar cuenta es que esa imagen de son todos corredores, son todos atletas de elite, son todos increíbles, yo nunca los voy a alcanzar, vas a ver que hay gente de todas las edades y de todas las velocidades. Y cuando veas una persona que tiene 30 años más que vos trotando en el parque, vas a decir: yo también puedo. Pero por supuesto que también podés. No hay una edad para empezar a correr. Así que cuando veas eso, solo vas a empezar a trotar. ¿Durante cuánto tiempo? Primero llega al parque. Una vez que estés en el parque, en la plaza, probá a trotar. Cuando te agitás, volvés a caminar. Cuando te recuperás, volvés a trotar. Esa primera vez que no sean más de 20 minutos. Con eso alcanza. Acordate, llegaste a la plaza, llegaste al parque, capaz que caminaste 1 kilómetro para llegar. Y después hiciste esos 20 minutos. Fíjate si podés medir la distancia de alguna manera, si está marcado en el piso, y si no, no importa. Medilo simplemente es troté o caminé. Si tenés un reloj, alcanza. No tiene que ser un reloj de running, tiene que ser un reloj que tenga los minutos, como todos los relojes. Entonces, capaz que trotaste 30 segundos el primer día y caminaste 1 minuto y medio. Y así durante 20 minutos. O capaz que trotaste 1 minuto y caminaste 8 hasta recuperarte. Bueno, entonces es más despacio. Y un día van a ser 3 minutos trotando y 2 descansando en la caminata. Y para cuando te das cuenta, vas a estar 20 minutos trotando. Y ahí estás adentro. Si este proceso lo haces con un entrenador y con un running team, va a ser mucho más ordenado y mucho más fácil. Si empezás realmente de cero, tenés que usar este sistema que te acabo de mencionar. Si ya trotás, si tenés alguna experiencia en deporte, va a ser más fácil. Te sumás a un running team, tenés un entrenador, que incluso puede ser a distancia si en el lugar donde vos vivís no tenés nada a mano.
Y a partir de ahí es progresión y constancia. La progresión y la constancia van de la mano cuando tenés un entrenador y un running team. Créeme que es así. Yo empecé así. Empecé solo, empecé con un personal trainer, hacía este trote, un poco de gimnasia. Y después, claro, me quise aventurar a correr un poco más, a trotar un poco más. Descubrí que tenía muchísimo más por delante. Me empecé a envalentonar y empecé a hacerlo de manera ordenada, pero todavía sin un entrenador, todavía sin un running team. No es obligatorio tenerlos, simplemente es más fácil. Y así fue como me enamoré del running. Así fue como pasó un año y finalmente decidí anotarme en una carrera. Me decían, anotate en una carrera, vos podés anotarte en una carrera, ¿cómo no te vas a anotar en una carrera si todo el mundo corre carreras? Siempre fui una persona muy tímida. La idea de estar rodeado de tanta gente en una competencia en la que la gente parecía lo que sabía, lo que tenía que hacer, sabía lo que tenía que hacer y yo era un novato total, para mí era un escenario de horror, un escenario al que no me quería acercar. Así que seguía entrenando, seguía pensando, seguía disfrutando. Al principio, aunque uno se canse, aunque uno se agite, al principio el disfrute es muy grande una vez que uno rompe 2 o 3 pequeñas barreras iniciales. Ese disfrute va a ir en aumento. Va a ser mucho más fácil. Y este es el chiste. Cuanto más entrenás, más fácil es correr. Cuanto más veces salís, más fácil es. Porque se convierte en un hábito. Para algunos de nosotros, no salir a correr es más difícil que salir a correr. Después te vas a preocupar por el reloj, por las zapatillas, por la tela de la remera, por el largo del pantalón. Esas son cosas que vienen con el tiempo. Lo importante es que empezaste a correr, que te animaste a correr. Y cuando te animás a correr, tu vida puede cambiar. ¿Cambia la vida de todas las personas que salen a correr? ¿Todas las personas que salen a correr por primera vez se enamoran del running y lo transforman en una forma de vida? No todas, pero sí muchas. Y vos podés ser la siguiente. A mí me pasó y la verdad es que te deseo que a vos también te pase. Porque a mí me cambió la vida, me la mejoró. Me hizo mejor en un montón de otras cosas que no son específicamente el running. Después vienen otras cosas. Las carreras, los viajes. Todo eso viene más adelante. Pero ahora lo importante es empezar. Te invito a que empieces a correr. Cuando yo empecé a correr, empecé a ser feliz de una forma que no creí que me iba a pasar a la edad que empecé a correr, que fue cuando tenía 38 años. Pasó bastante tiempo y hoy amo correr más que en aquel momento. Empecé a correr. Te invito. Quiero que me sigas, quiero que estés acá. Quiero que cuentes tus historias y compartas tus historias como yo ahora la estoy compartiendo con todos ustedes. Somos una comunidad, somos un mundo de runners. Nos parecemos y somos diferentes. Empezar a correr, te juro, te prometo, que te cambia la vida.